Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este cafecito empresarial. Hoy tenemos una invitada muy especial, Claudia Salas, pero antes de eso voy a saludar a Cele. Cele, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Mari, muy contenta de estar acá en este cafecito empresarial, qué lindo. ¿Cómo Salud. anda Bogotá, Mari? Con frío. Está Ay, muy con fría Bogotá. frío. Bueno, Sí, acá en Buenos Aires está horrible hoy, está lloviendo en este preciso momento, así que imagínate, un o sea, frío, una humedad. frío. Bueno, estamos igual, para que no nos sentamos lejos. Estamos las dos con frío, solo que creo que nuestra invitada sí está con calorcito. Ah, Ahí pues sí. saludemos a Claudia. Hola Clau, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, sí, eso sí, totalmente acertado el comentario. Muy bien, pero aquí en España, donde estoy, con bastante calor, Sí. hacen 40 grados. O sea que tú no tienes café. No, O el café frío. tengo un agua en una taza con Ah, hielo. bueno. Para simular que entonces tengo mi... Bueno, Pero claro. vamos, encantadísima y súper agradecida por el espacio, más bien. No, nosotros estamos muy agradecidos contigo por compartir todo tu experiencia con nosotros. Bueno, Clau, te voy a presentar, ¿sí? Entonces, Claudia es experta en transformación organizacional, facilitadora de Agile People, Agile Coach en Evergreen y colabora activamente con nosotros en Intec. Tiene amplia experiencia en áreas de talento humano como Agile Coach en Evergreen. También ha liderado exitosos proyectos de transformación y adopción de marcos ágiles en diversas empresas y diversos países de América y de Europa. Entonces, bienvenida, mi Bueno, Clau. voy a seguir un poquito yo para contar sobre este episodio, Clau. Hoy Claudia Sí. nos viene a acompañar para contarnos sobre su experiencia en el área de People en Sodexo, donde tenían como reto valerse de la agilidad para lograr consolidar al equipo y lograr generar mejores entregables, ¿no? Que impacten en los colaboradores, hacerlo de una manera más rápida, mejor, más eficiente. Así que, si te parece, Clau, voy a arrancar con la primera pregunta, que es, ¿de dónde Por nace supuesto. esa necesidad de valerse de la agilidad para lograr que el equipo de People se consolide? Bueno, a ver, la historia radica con que ya hace un tiempo Intec estaba trabajando con Sodexo ahora Ploxy, que creo que esto es algo bastante interesante. La organización está cambiando de marca. Aunque esto es algo bastante reciente de las últimas semanas, ya tiene un tiempo haciendo un esfuerzo en transformación y en eso Intec ha sido parte del proceso. Pero claro, muy desde el foco de tecnología. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un área de people que está muy en la sombra, muy viendo que están pasando cosas y dicen, oye, yo también quiero de eso, ¿no? No me dejes a un lado, a mí me interesa esto un montón y quién mejor que nosotros, el área que somos de personas, para poder empapar ya desde una visión más transversal a la organización con lo que sería una cultura pues más ágil, ¿no? Así que por ahí es que viene, por esa curiosidad de un área de people que observa áreas de tecnología, que hace cosas, que no, y esto es importante, que la agilidad no es una moda, es un medio. Pero es cierto que, claro, al hablar de ágil es algo que llama la atención. Entonces creo que uno de los primeros retos también ante el equipo era hacerles entender que la agilidad iba a ser un medio para ellos lograr sus fines y que aquí el fin en sí mismo no es que es hacer y ser ágil y ya, ¿no? Sino ser su propia mejor versión valiéndonos de agilidad. Y de ahí es que nace esa espinita, ¿no? Qué chévere que despertamos esa curiosidad y esa espinita en el área de people, ¿no? En ese sentido, ¿nos puedes contar un poco cómo inicia todo este proceso, cómo inicia nuestra intervención en el área de people? Sí, a ver, lo primero, a ver, empezamos con un área, en este caso, pues los colaboradores dentro del equipo, haciendo un diagnóstico, pero un diagnóstico muy colaborativo, muy de entender a dónde estamos a fecha de hoy, nada pesado, con dos visiones. Una, internamente, cómo están ellos, qué desean mejorar, y ahí encontramos algunos temas, por ejemplo, de burocracia, priorización, cuellos de botella, ineficiencias dadas a veces por lo que llamamos en Lean traspasos, ¿no? Como información aquí, información allá.
entonces tal vez no tomando decisiones sobre los mismos datos, etcétera. Eso por una parte. Y por otra parte también esas ganas de transformar o darle un refresh, digamos, a varios de los entregables, ¿no? De sus propios procesos como people ante la organización. Entonces, fue bastante curioso porque, claro, tuvimos ese momento con el equipo, pero también de hecho hicimos dinámicas donde participaron colaboradores reales a dar sus insights, porque a fin de cuentas la agilidad va de escuchar, de acercarse, en este caso a nuestro cliente sería nuestro colaborador, para a partir de allí diseñar, digamos, esos productos entregables, mejoras, pero siempre escuchando a las personas. Entonces hubo ese proceso muy, digamos, co-creativo, Y desde esa visión. Sí, Ay, sí, perdón, sí. perdón, perdón. Vos hablabas de que nuestro servicio era impactar a los colaboradores, ¿no? Y acá me viene la duda de cuántas áreas o equipos estamos hablando, cuántos colaboradores crees que fueron impactados con esta solución. Sí, a ver, el equipo de People específicamente, estamos hablando de 10 personas, ¿ok? Pero estamos hablando de una organización que tiene unas 350 personas aproximadamente. Entonces, lo que tiene que ver con ser más eficientes internamente está relacionado, digamos, con un alcance de estas 10 personas, pero ya lo que tiene que ver con esa mejora de sus entregables, de sus productos o de lo que ellos dan a la organización, tiene un impacto para toda la organización, para los 350 colaboradores que están en la organización. Claro, porque el área de People es un área que presta el servicio, pues es un área de soporte de toda la Sí, 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 organización, sí. es un área de alguna forma que impacta directa o indirectamente a todos los colaboradores. En ese sentido, Sí. perdón, que ibas a decirme algo. No, vamos, que estoy tan de acuerdo y es importante considerar que es un área de servicio más que alguien que diseñe productos todo el tiempo, ¿no? Y eso hace que el enfoque de trabajar con Lean y ágil, con un área de personas, sea un tanto distinto a un área de Sí, tecnología, por ejemplo, o un área que haga más productos. Entonces creo que ese matiz que dices de servicios es súper importante. Y quería como profundizar un poco más en que, pues sí, vemos que impactamos de alguna forma a toda la organización, pero sí quisiera profundizar un poco en cuáles fueron esas brechas, porque pues, empezamos diciendo que pues despertamos la curiosidad, le dejamos la espinita para ver que quisieran trabajar con agilidad, pero ¿cuáles eran esas brechas que tenía el área de People? O sea, ¿cuáles eran esos desafíos puntuales a los que ellos querían de alguna forma apuntar o trabajar para poder mejorar el área de People? Bueno, específicamente las burocracias, cuellos de botella, o sea, lo que hablábamos justamente de estas ineficiencias, por ejemplo, tiempos de espera muy altos en colaboradores para, pues, a lo mejor obtener respuesta para ciertas preguntas. Eso por una parte. Luego también un trabajo en silos, o sea, de cómo esto es lo mío, es a lo que yo me dedico, y esa falta de visión, ¿no? De que somos un equipo y juntos damos algo para la organización, ¿no? Y que el cliente es el colaborador y estar en contacto con ese cliente. O sea, esas brechas creo que han sido bastante grandes, aparte de un equipo que también tenía muchos miembros nuevos. Eso creo que también agrega un poco de complejidad, porque estamos hablando de un equipo que también, aparte de tener que aprender sobre estos fundamentos ágiles, tiene que aprender de la organización al mismo tiempo. Y eso puede ser absolutamente retador. También podemos hablar, pues, algunas brechas también ocurridas más a nivel, digamos, organizacional, que tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación de lo que es el área de people con otras áreas en función de prácticas ágiles. Eso también es una brecha. Y de hecho fue una lección aprendida importante. Luego ahora, si quieres, comentamos un poco más sobre las lecciones aprendidas, Qué ¿no? interesante, Clau, porque yo ahí lo que me quedo pensando con todos estos retos o estos desafíos que mencionás, ¿qué fue lo que marcó la diferencia en el acompañamiento de Intec? ¿Qué fue eso diferente que logramos hacer? Mira, creo que una de las cosas más importantes que no todo el mundo está priorizando al momento de trabajar con un equipo, trabajar con una organización, es crear un entorno seguro y buscar lo que llamamos la seguridad psicológica. Entonces, el generar ese espacio donde la gente puede pensar en voz alta, decir, oye, estoy de acuerdo, esto no lo veo claro, poder llevar conversaciones sintiéndote seguro, eso sin duda marcó la diferencia.
Y no es algo que de antemano ya estaba en el equipo. Como les digo, estamos hablando de un equipo que tiene varios miembros nuevos y ya con eso, aunque haya miembros con antigüedad, ya la dinámica del equipo es una nueva dinámica, ¿no? Y el crear el entorno seguro como parte del acompañamiento, creo que ha sido algo absolutamente marcador para darles un valor y hacer una diferencia en lo que ha sido el acompañamiento. Eso por una parte, ¿no? Luego, creo que algo también importante ha sido trabajar las interacciones entre ellos. Ese romper silos, pero no desde esa visión como muy arriba, muy estratégica, sino muy del día a día. O sea, decir, oye, llámate a no sé quién, ¿no? Y ahora vamos a hablar con esta persona. Sí, sí, escríbele, vamos a... O sea, literal el comunicarse hacia otros y también apoyarnos a algunas ceremonias, como plannings, por ejemplo, que permiten también llevar, digamos, esa sincronización. Pero romper los hilos también. Luego también creo que algo importante ha sido el estilo de liderazgo. Se ha permitido al equipo experimentar por parte tanto de la directora como de las managers. El dejar hacer, el dejar empoderar al equipo, permitirle experimentar, eso creo que también ha sido algo verdaderamente marcador, ¿no? Fíjense que a veces más de enfocarnos solo como en las prácticas, es enfocarnos en, esto es como un árbol, ¿no? Te tienes que enfocar también en sus cimientos, en abonar bien el terreno. Entonces eso tiene que ver mucho con las interacciones, con el liderazgo, con la seguridad psicológica. Entonces creo que eso sin duda marcó la diferencia, sencillamente ir a hablar de vamos a hacer prácticas y vamos a hacer un tablero Kanban, y si no es trabajar el terreno, que creo que eso a la larga, el terreno es lo que te queda. El árbol a veces puede perder las hojas, ¿no? O puede pasar lo que sea. Pero si tenemos un terreno bien trabajado, podemos tener un equipo pues más sólido que pueda avanzar a los retos que puedan venir. Sí, está clarísimo. Sobre la base sólida te puedes adaptar, ¿no? Podés, ¿no? El árbol sigue plantado de alguna manera. No vuela. Claro, claro, Sí, tener, claro. Entonces creo que estas interacciones, justo, como decimos, ha sido algo bastante importante. Y trabajar junto con ellos, ¿no? No ser nada más em, como un coach que desde afuera solo ve las cosas, no, sino directamente aconsejarles, ayudarles a ver otras visiones, hacer pausa, hacer pausa. Sin pausa no hay cambio y no hay transformación. Y lo que hemos hecho en el acompañamiento ha sido forzar la pausa. Pero es porque estamos acostumbrados a estar haciendo sin pensar en por qué lo hacemos. ¿Será que deberíamos dejar de hacerlo? Así que, vamos, creo que pueden haber otros factores, ¿no? Pero principalmente van por esa línea. Clau, sabes que pues tú estás hablando indirectamente, son cosas que marcaron la diferencia, pero son resultados a nivel blando, porque estamos hablando de que las personas tenían más seguridad para poder hablar, para poder comunicarse de manera asertiva, tenía también la seguridad para exponer ideas, así fueran ideas muy locas, pero pues las digo y me siento en la libertad de hacerlo. Lo que tú hablabas de hacer esa pausa y ahí pues retomo algo que nos decía Alex en una sesión de liderazgo, pues tienes que buscar, no puedes trabajar para buscar la calma, sino tienes que estar en calma para poder lograr lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, el hacer la pausa, el decir, un momento, veamos qué es lo que tenemos que hacer, dónde está nuestra brecha, el tomar conciencia de qué es lo que tengo que trabajar, creo que también es un resultado, pero estamos hablando de resultados blandos, ¿no? Entonces, entendiendo pues que este episodio también lo van a escuchar ejecutivos que les interesa esos indicadores, el cómo de alguna forma nuestra intervención logra esos resultados de negocio y en un área que de alguna forma se tiene el paradigma en algunos lados de que pues los resultados generalmente son blandos. ¿Cuáles serían esos resultados de negocio, esos indicadores de gestión que se movieron con esta intervención? Genial. Mira, sí que tenemos varios. Efectivamente, por aquí, de hecho, me los tengo escritos porque son números, entonces no me los sé de memoria. Más hay un primer logro aquí, que es pasar de no medir a empezar a medir y perder el miedo a medir. Que aún todavía tal vez suena un poquito como intangible, ¿no? Pero esto es importante. No sé si, Mariela, si alguna vez les ha pasado que
que han estado comiendo mal y no quieren pesarse, ¿no? Y es como, no sé, no quiero enfrentarme a la realidad de que me voy a medir, no Todos me los quiero días me medir. pasa, así que te entiendo. Pero hay un miedo a la medición. ¿Pero por qué? Porque organizacionalmente, y no lo digo como solamente por Ploxy, sino por el tipo de organizaciones, lo que encontramos, solemos encontrar ese miedo a la medición por las consecuencias que trae medirte, ¿no? Entonces, un cambio importante ha sido en el caso de este equipo, empezar a ver la medición, primero perdiendo ese miedo y verlo como ya va, esto es algo sencillamente para mejorar. O sea, si hoy peso un poco más, pues algo estaré haciendo, voy a hacer algo para pesar menos, pero no caer en culpas, castigos o en las consecuencias de esa medición. Y yo creo que ese mindset es súper importante porque medir es tan importante como el para qué o las consecuencias que nos trae esa medición. Entonces, y esto lo enfatizo porque muchas, o sea, son organizaciones que todavía miden, pero todavía como para controlar o penalizar, ¿no? Esa ha sido la primera, empezar a perder ese miedo a medir, ¿no? Y entonces, algunos resultados específicos, por ejemplo, podemos resaltar, miren, hay uno, imagínense, se tardaban en un organigrama, tardaba 8 horas en hacerse, ¿ok? En una organización que tiene muchos cambios de estructura, y se redujo el tiempo dedicado a una sola hora. Y esto genera un gran beneficio, porque esto es algo que en el caso de las chicas que llevan la estructura organizacional, oye, están liberando 7 horas de su agenda para poder hacer otras cosas seguramente más conectadas con los colaboradores, pero no digamos en esta parte, digamos, más técnica que tiene que ver, por ejemplo, con un organigrama. Y así han sido varias, por ejemplo, con mecanismos de consulta. O sea, algunos mecanismos de consulta, por ejemplo, se redujeron a lo mejor de algunos mails, consultas que hacían colaboradores de 4 horas a solamente 1 hora. Pero entonces estamos hablando que se despejan unas 3 horas de carga, que es ineficiente, porque el resultado es el mismo, estoy respondiendo a la duda, pero me puedo dedicar a hacer otra cosa que genere más valor para la organización. Por ejemplo, el proceso de selección, pasaron a tener un NPS 92% de los candidatos, 4.3 sobre 5 en selecciones ejecutadas. Onboarding, se consolidó el proceso de onboarding, y aparte con un nivel de satisfacción de 4.83 sobre 5. O sea, es decir, de ver así como de leer números, podemos leer algunos, ¿no? Mira, este está bastante bueno. Hay uno, por ejemplo, donde se automatizaron muchas cosas y todavía hay cosas que se hacen manuales. Por ejemplo, ciertos procesos, de nuevo, por ejemplo, de nómina que tardaban 25 minutos a 10 minutos. Todo suma, todo libera carga para poder dedicarnos a pensar. O, por ejemplo, algunos resultados que tenían que ver con democratizar el proceso de comunicaciones internas. Entonces, antes un 90% de la comunicación emitida venía solo por el departamento de comunicaciones, y esto es un cuello de botella, o sea, porque como que todo depende de comunicaciones, y ahora se pasó a que comunicaciones se queda con un 66% de los comunicados, a lo mejor más transversales, de más peso, pero los colaboradores son más partícipes activamente en la red social. Esto por decirles como algunos nada más, ¿no? Pero realmente que hubo logros de todo tipo en diferentes procesos porque fuimos al día a día, a hacer su día a día más ágil. Esto no se trabajó como el proyecto ágil por ahí y ellos por acá, no. Y por eso podemos encontrar y pudiéramos seguir como con esta lista y dirán, pero ese es su trabajo cotidiano. Exacto, es su trabajo cotidiano hecho con un enfoque más lean y más ágil. Qué increíble lo que contás. Entonces, ahí es donde, claro, ahí es donde está como la transformación está en el día a día, no está en solamente unos espacios por ahí estratégicos o a muy alto nivel. Qué bueno, qué bueno. Yo ahí digo, yo te escuchaba y yo decía, pero ¿cuál fue el factor clave del éxito? O sea, ¿qué fue lo que hicieron como para que eso sucediera de esa manera? Bueno, hemos hablado, ¿no? de esa seguridad psicológica, de ese sponsorship por parte de la directora, de las managers, pero el trabajar lo estratégico conectado con tu día a día. O sea, algo increíble que pasó fue que ellos empezaron a ver como de sus tareas, de lo que hacían cotidianamente, como, mira, esto está enlazado con este resultado clave,
de negocio estratégico, wow, y yo no era consciente de esto, yo veía esto como un KPI ya, ¿no? Oye, estoy conectando más y entiendo lo que hago en mi día a día con que tiene un propósito y entiendo la estrategia de People y entiendo los objetivos. Entonces esa conexión cotidiana con una línea más alta creo que ha sido fundamental. Oye, es interesante y yo estoy haciendo como varias reflexiones escuchándote, ¿no? La primera que hago es como tú decías, la agilidad es un medio, no es una moda, pero también yo creo que nosotros estamos cambiando muchas creencias sobre el tema de agilidad y una de las creencias es que la agilidad solamente se trabaja en el área de TI, ¿sí? Y estamos trabajando y tenemos un caso ya probado de que en el área de people y también hemos trabajado en otras áreas como marketing, en otras áreas de negocio también puedes trabajar con agilidad, ¿no? Y la otra toma de conciencia que hago es qué chévere que no es solamente la agilidad, no es un proyecto. O sea, no es que lo puedes aplicar a un proyecto en específico, no, lo puedes aplicar en tu día a día y lo más chévere todavía es que ese día a día lo puedes conectar con esos resultados de negocio que estás esperando, ¿no? Entonces, ahí es como que el engranaje perfecto y siento que de alguna forma también estamos como que rompiendo esas creencias que hay sobre la agilidad, ¿no? Entonces, creo Sí, que esos sí. también son resultados muy ganadores que pues tenemos con este caso de Sodexo. Eh, Sí, muchas veces la gente te dice como no al el business as usual, no, no, eso es el business as usual, vamos como con, no, no, el business as usual, ahí ahí no, es en otro, allí, no lo busques en en otro la lado, cotidianidad, exacto. allí. Lo que está en otro lado, ¿y por qué estaría lo del otro lado desconectado con tu business as usual? Porque, y es llevar al equipo a hacerse esas reflexiones también, Y ¿no? es entender Oye, para ¿por qué qué? estoy ahí, para qué me contrató Sodexo, para qué hago lo que hago todos los días, ¿no? Tiene un sentido, tiene un objetivo y tiene algo más profundo que hacer un organigrama por hacerlo, ¿no? Pongo el ejemplo de organigrama porque me recordé ahorita, ¿no? Y Business as usual, Pero ahí, fíjate, Mari, que la fíjense que yo te escuchaba, ¿no? Y me anotaba esta palabra que vos decías, hacía que la gente converse, ¿no? Cambiarle esos hábitos. Esta persona era de otra área, pero yo, llámala por teléfono, escribile, acércate, ¿no? O sea, esto de volver a lo no, no, elemental, a lo elemental. del mismo equipo, Exacto. del mismo Ah, equipo. bien, Equipo. O sea, tanto dentro del equipo, entre ellos mismos, pero como como fuera del fuera equipo del también, ¿no? y ahí yo quisiera, pues, chévere que estamos hablando de las cosas exitosas, ¿sí? Pero acá yo quisiera también profundizar un poco en esos dolores que de alguna forma vivimos en esa intervención, como que cuáles fueron esas lecciones aprendidas de la intervención. Y ahí yo quiero ponerle un plus, ¿no? No solamente que hables de lo que se aprendió, lo que aprendimos desde la consultoría y pues lo que se pudo también haber aprendido en cliente, sino también cuando hay estos procesos de cambio que de alguna forma le cambias 360 grados a las personas lo que hacen en el día a día, siempre hay alguien que está de opositor. Me opongo al proceso porque me estás tocando mi zona de confort, no quiero y cómo hiciste con esos casos, ¿no? Entonces serían dos cosas, lecciones aprendidas y que cómo hiciste con esos casos que de alguna forma, pues, los vemos en todos los procesos de consultoría. Bueno, vamos primero con, que habíamos hablado, ¿no? De lecciones aprendidas. Te quedaste con la, Sí. quedaste con la intriga de qué más de lecciones aprendidas, ¿no? Eh, a ver, muy, muy importante, al momento de ir a una organización, y si ya hay algo de agilidad, vamos a escuchar qué están haciendo ya de agilidad, pero vamos a escucharles de verdad. O sea, desde la escucha sincera de decir, oye, y no desde el, ay, aquí esa agilidad, aquí no, 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 vamos a escuchar. Eso creo que es fundamental. Ahora, sobre todo porque podemos ver figuras, por ejemplo, de COEs que ya tienen o implantan o trabajan con prácticas ágiles. Entonces, seguramente hay algo que se pueda rescatar. Entonces, esto no va a trabajar por duplicados como islas,
la agilidad en islas, ¿no? No, no. Justamente va de crear lo que es el Business Agility. Pero si ya llegamos a una organización que ya tenga algo de ágil, vamos primero a escuchar allí y luego construimos lo demás, pero vamos a ver primero qué hay. Y eso también es poner en valor el trabajo de tu propia organización y de tus propios compañeros. Luego, creo que otra lección aprendida ha tenido que ver con, bueno, esta gestión del cambio que estamos hablando. Los COEs deben estar a la par del comité de dirección o de la alta dirección y no ser parte de un departamento. Por ejemplo, sea de tecnología, el departamento de innovación, o sea, da igual, pero debería de estar a la par como un partner que acompaña al comité de dirección en el proceso de cambio. Eso haría todas las cosas como a nivel de gestionar y facilitar el cambio mucho más sencillo, porque si no es un cuello de botella y no, tal vez no tienes a la alta dirección tan implicada a como si se trabaja muy desde arriba, desde el comienzo. A ver, y que la intención está muy bien de generar estos centros de prácticas, etcétera, pero es importante luego como elevarlos a otro En ese nivel. sentido, como para entenderte, ¿no? Lo que dices es el, el, el proceso de gestión de cambio de la organización no debería estar dependiendo de un COE, es lo que entiendo. O mejor dicho, ese COE de existir no debería de estar, digamos, jerárquicamente Ok, subordinado, ¿vale? Sino que debería trabajar como muy a la par con la alta dirección, siempre ¿ok? apuntando con O alta sea, dirección a la estrategia y viendo el bosque completo y exactamente, no solamente mi pedacito. Ok, exactamente, exactamente, porque si no, por el propio diseño de la propia organización, a lo mejor no estás yendo a donde quieres ir. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor tu sistema de objetivos, cuando eres parte de un departamento, así tengas la mejor de las intenciones, a lo mejor no es consistente con la cultura y lo que se quiere crear. En cambio, cuando tú generas equipos de transformación a la par con la alta dirección, puedes enfatizar en esa cultura que queremos, oye, y qué prácticas sí ahora vamos a hacer transversalmente o por dónde vamos, ¿no? Con una visión más desde arriba, más estratégica, más potente. estoy de acuerdo, porque estás viendo todo, no solo un pedazo, estás apuntando a la estrategia y estás viendo cómo tienes que llevarlos a todos al mismo objetivo. Claro, entonces, en una organización así ya no se trataría solamente de marcos ágiles para desarrollar productos, sino también una visión. Si estamos ahí arriba, veríamos que hay un cambio de marca, hay un cambio de oficina, queremos crear una nueva cultura con ciertos comportamientos, cómo lo hacemos. Te da, digamos, ya una visión de águila Hay un cambio de hábitos también. también, Yo te voy también. a traer una pregunta que te había hecho Mari antes. Pero me quedé con la del El detractor, detractor. Me faltó, nos Esa es faltó la el que le gusta a opositor. ella. Esa es la que a mí me gusta más. pero esta es más sencilla. A ver, el detractor sencillamente hay que escucharle y hay que involucrarle en el proceso del propio cambio. O sea, muchas veces categorizamos nosotros mismos como esta persona es detractora. No, o sea, creo que lo primero es no señalizar y más bien entender. Oye, y si esta persona no lo ve claro, ¿por qué? A lo mejor somos nosotros los que estamos equivocados. Entonces creo que lo primero es partir de esa escucha y luego involucrar a esas personas en la construcción de lo que se desea. Ahora, si hay algunos detractores muy fuertes, igual tienes que ver y valerte más a lo mejor de los que sí apoyan el cambio. O sea, no todos tenemos por qué estar de acuerdo en todo. Y creo que es importante en esto trabajar mucho esa diversidad, esa inclusión y entender que hay otras maneras de ver las cosas. Entonces creo que es muy importante poner el esfuerzo más bien en los que sí lo desean, y ya a lo mejor los que no ya se irán acoplando, sencillamente por la propia inercia o porque los demás lo hacen, pero siempre manteniendo ese respeto y entendiendo su punto de vista y escuchando su punto de vista. Ay, es tan lindo escucharte, Clau, porque lo haces de una manera tan simple y sencilla que algo que parecía Pero en la realidad te prometo que no es tan fácil. total, total, pero muy humano, ¿no? Que creo bueno, que eso es lo que te caracteriza también a vos. Llegamos al final de nuestro episodio, Mari. Yo no lo puedo creer. Yo me quedaría escuchándote una hora, Claudia, y seguiría haciéndote preguntas. Pero bueno, hasta acá llegamos con este episodio. Te agradecemos un montón haber compartido esta experiencia con nosotras.
y de vuelta, por haberlo hecho simple y sencillo, ¿sí? Entendible para todos los que conocen de agilidad y los que no conocen de agilidad y quieren empezar a empaparse con estos videos, con estos podcasts, escuchándonos. Mari, vos. No, más gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo pues darte las gracias, Clau, gracias porque me encanta, siempre que hablamos, pues nos extendemos en la conversa, pero pues es muy chévere. Creo que la próxima vez le ponemos café y pequeñito a la conversa. ¿Qué tal? Eso está muy bien. Buena idea. Bueno, yo les digo que nada, esperen el próximo capítulo de nuestro cafecito empresarial y recuerden nuestras redes, seguirnos en LinkedIn con Intec, en YouTube con Intec 5139 y en Instagram y en Facebook con @IntecAgile. Y bueno, recuerden que siempre hay mejores formas de hacer las cosas. Gracias, Clau. Seguramente vamos a tener otra oportunidad para conversar de otro tema que sea también súper interesante. Gracias. Chao. Gracias, Claudia. Gracias. Que estén muy bien.